Cuando conocimos el relato, sorprendió por lo ocurrido, por la violencia ejercida sobre la víctima, por el lugar en el que sucedieron los hechos. La denuncia de una joven que aseguró haber sido víctima de abuso sexual a la salida del boliche Factory. Esto ocurrió hace 3 años, antes de la pandemia. Y finalmente el próximo 13 de junio comenzará el juicio al único acusado. Pero vamos a ver algunos detalles, sobre todo la resolución del fiscal, para entender con más precisión lo que ha sucedido de un hecho conmocionante que movilizó a todas las estructuras de las organizaciones feministas para respaldar a Lucía en esta lucha. La joven denunció haber sido abusada a 1,5 cuadras del boliche Factory el 15 de marzo del 2019. El juicio contra el único imputado comenzará el próximo 13 de junio. Para el fiscal Daniel Miralles, el hecho habría ocurrido mientras la joven no podía consentir libremente un trato sexual en razón de encontrarse en un estado de intoxicación debido al consumo abusivo de alcohol. La joven había estado con amigos allí en el boliche Factory y de ninguna manera podía consentir esa situación. Miralles sostuvo que el imputado habría ejercido violencia sobre ella, presumiblemente con sus manos. Aunque no existe un análisis sobre el estado de ebriedad, todos los testimonios coinciden en describir lo que habían consumido y eso no podía pasar inadvertido para el agresor. Toda la prueba testimonial y documental, inclusive la propuesta por la defensa, acredita que el imputado abusó sexualmente de Lucía. Esto lo afirmó el fiscal. En la lectura de la requisitoria se advierte rápidamente la contundencia de las pruebas que se fueron dando en la instrucción. En su fundamentación, el fiscal se preguntó qué motivo podría llevar a Lucía a realizar semejante denuncia con la vulneración y revictimización que ello significa si el hecho no narra lo que efectivamente ocurrió. Esta es una pregunta natural, ¿no? ¿Por qué una víctima se expondría a esta situación? Miralles determinó que no se advierte animosidad alguna por parte de la denunciante, quien no conocía al imputado y no tenía una relación previa de la que tal vez se quisiera vengar. Elementos que son sustanciales para entender la enorme valentía de una joven que decidió enfrentar muchísimas circunstancias, las sociales, las familiares, las personales, las judiciales, para que finalmente encuentre una respuesta, y esto es lo que se intentará dilucidar a partir del 13 de junio. Pero estamos precisamente en línea con Lucía y con el papá de Lucía. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, César. Bueno, Lucía, ¿qué significa para vos lo que va a ocurrir el 13 de junio? Tantos años de lucha. Nosotros inicialmente conocimos esa historia a través de tus papás, que han hecho una tarea de mucho valor, de mucho coraje acompañándote, y ahora te encontramos a vos enfrentando esta situación. Y mira, son muchas cosas. Primero y principal es un peso que me saqué encima, porque es como que era algo que tenía pendiente y que no se terminaba más, porque hasta que el juez, el fiscal elevó la causa a juicio, se fue como... se apelaba y yo tenía que volver a ir a hablar con mi abogada y querían que yo me vuelva a presentar una pericia psicológica y así sucesivamente. Entonces eran como un freno atrás del otro y yo no podía continuar con mi vida, porque cuando pensaba que ya estaba más tranquila volvía y así sucesivamente. Entonces es un peso primero que me saco de encima, y que llegó el momento de ver qué van a decir y qué le va a deparar a esta persona también, que es lo principal, ¿no? Lucía, te sentiste revictimizada durante muchísimo tiempo, ¿no? Por los que no te creyeron, por los que insistieron que debías repetir alguna de las pruebas, porque no hay un contexto preparado para contener a las víctimas. No, sí, fue terrible, horrible. Desde el primer momento que
primero y principal por mí, porque fui la primera en juzgarme, y después por el resto de la gente. Por suerte mis papás fueron, desde un principio me creyeron y me acompañaron, que creo que eso es lo principal, pero desde amistades mías hasta la gente que me trató, médicos ahí dentro de, no sé cómo se llama esto, dentro de tribunales. Tribunales, policías. La policía también, que me estuvo dando vueltas como una calecita cuando yo no me sentí bien, y creo que otra persona que no tiene la contención que tuve yo de parte de mis papás hubiese dejado todo, lo hubiese tirado, y bueno, no está bueno eso, que esa contención entre comillas, porque no llega a ser una contención la que te dan. Te sentís súper juzgada y abandonada también. Es muy importante este relato, Lucía, pensando en lo que te ha ocurrido a vos individualmente, pero también en lo que le puede suceder a muchas otras víctimas que no se han animado o que no han recibido esa contención por parte de la familia. Esto que vos señalabas, que al principio te sentías hasta culpable, porque al no haber una respuesta, todo recae sobre la víctima. Y yo recordaba en la resolución del fiscal Miralles una cuestión que es central, ¿no? Para tirar por la borda cualquier prejuicio que pueda haber alrededor de esto. Solo existe la posibilidad de un acto sexual cuando hay un consentimiento de ambas personas, cuando una de las personas nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, brindó el consentimiento. Ahí estamos ante la circunstancia del abuso, que es lo que finalmente vos denunciaste y ocurrió en aquella jornada, ¿no? Sí, gracias a Dios el fiscal habló muy bien, defendió muchísimo el derecho de todas las mujeres, primero y principal, y dejó bien asentado que esto es para cualquier persona, obviamente, no solo para las mujeres, que primero que si no estás en tus cabales no podés consentir nada, y la otra persona no puede dar por hecho que vos estás consintiendo cuando no estás en tus cabales. Entonces eso creo que es algo súper importante y que todo el mundo lo tenemos que saber, porque justamente yo por eso me sentí culpable, que como que no sabía qué hacer, porque yo tampoco estaba bien, entonces sentí que era culpa mía, pero no, si uno no puede decir con seguridad que sí quiere hacer algo, no tiene por qué ser obligado, sea la forma que sea y sea la persona quien sea, tanto una mujer como un hombre, ¿no? César, cuánto valentía en tu hija, ¿no? Sí, así es. Mi hija es una luchadora. Y bueno, y quiero que esto se cree un precedente a partir de este juicio, ¿no? De que se cambien algunas cosas, principalmente en el momento de que uno va a hacer una denuncia por un abuso sexual. Nosotros tuvimos que lidiar muchísimo para conseguir la denuncia desde el primer momento. Hemos pasado por un montón de etapas. Hemos luchado un montón para conseguir la denuncia, para que a mi hija la revisara el médico. No querían ni que sea revisarla en su momento. Hemos andado muchísimo. Entonces, esto no debe ser así. La víctima de un abuso sexual tiene que ser manejada de otro tipo de forma, ¿sí? Tiene que ser contenida tanto por la fuerza policial como por la fiscalía que le toque en ese momento. Debe ser cuidada, no maltratada. Nosotros sentimos todo eso, un maltrato total en los primeros momentos. Agradecemos en este momento al fiscal Miralles por su gran capacidad, y a toda la gente que lo acompaña, porque desde que él tomó la causa todo esto cambió totalmente. O sea, verdaderamente la justicia existe y se puede trabajar bien cuando a alguien le interesa hacerlo bien.
de la otra forma, como veníamos antes, nos dimos cuenta todas las falencias de la justicia cuando a alguien no le importa y no le cree a la víctima y la trata mal a la víctima y le da todos los beneficios al delincuente, al violador en este caso, y bueno, y le recae toda la responsabilidad a la víctima, que es la persona a la que tiene que estar cuidando, ¿cierto? Hay un montón de artículos, hay que cambiar varias cosas, ¿no? Hay un montón de artículos que defienden al delincuente y no a la víctima. Para la víctima hay una o dos cosas y siempre defendiendo al delincuente, al asesino, al violador, y a la víctima queda afuera de todo esto, ¿viste? Y siempre luchando para conseguir esto. Mi hija es una luchadora, yo he aprendido muchísimo de ella, muchísimo, desde el momento cero, cada día sigo aprendiendo más de ella, y estoy totalmente orgulloso de ella. Y bueno, en el momento de que ella no puede consentir una relación sexual, por supuesto, es una violación. Y tiene que quedar en claro eso para cualquier hombre, entre comillas, que dice ser hombre, tiene que cuidar a una mujer, tiene que cuidarla cuando la ve que está en un estado de ebriedad, que la drogaron, lo que sea. Se lo pido a la sociedad que por favor, que tiene sobrina, que tiene hija, que tiene nietas, que cuiden a una mujer, que no la dejen así tirada, que la gente reaccione, que el chico que está viendo, que está pasando al lado, que reaccione como hombre, si dice ser hombre, que la cuide para evitar todo el daño que le hicieron a mi hija es para toda la vida. Ella es una luchadora, va a salir adelante, pero ese daño le queda para siempre. Bueno, quería el recuperar... violador es violador desde el primer momento que nace hasta que se muere. Entonces yo quiero que él pague por esto. En este relato que usted hace, César, y que es de muchísima sensibilidad y profundidad, quería recordar, Lucía, para el cierre de la entrevista, lo que en algún momento publicó tu mamá o me lo contó, pero quiero recuperarlo particularmente porque me parece que es una descripción muy valiosa de Carla, que ella me decía que la violación persiste mientras persiste el dolor. Y la única manera en que podemos reparar esta instancia es que haya justicia. Es que la justicia comience a dar respuestas y que en este caso, como señala tu papá, comience a haber un paradigma, un cambio profundo, con mayor perspectiva de género, que permita que otras víctimas no sean revictimizadas una y otra vez, cada vez que deciden hacer con la enorme valentía que eso implica una denuncia. Ojalá que la justicia te dé una respuesta, Lucía. Un abrazo inmenso desde aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, para César. vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar siempre ayudándonos. Gracias a ambos. Lucía, denunciante del abuso sexual ocurrido allí en 2019 a la salida de Factory. César, el papá, el único acusado, estará sentado en el banquillo el próximo 13 de junio. Es una oportunidad para Lucía, pero para todas las víctimas que no quieren volver a pasar por esta circunstancia, no solo la del abuso, sino la de la revictimización permanente de aquellos que no están a la altura de las circunstancias.